Fin de semana, segunda fecha del regreso del fútbol argentino, este fútbol argentino que tiene un campeón defensor. Vamos a estar charlando, lo venimos anunciando, lo invitamos a todos a que se queden escuchando en el 96.3 y que se sumen a nuestro streaming en estacionk2.com con uno de los tantos famosos hinchas de Platense, campeón defensor del título en el fútbol argentino. Qué alegría verte nuevamente. Gracias por aceptar la entrevista. Alejandro Fabri está con nosotros. Voy a hacer como que prendo la tele y está en Teis Sport. Escuchen esta voz, por favor. Tanto lo habremos escuchado. Bienvenido, Alejandro Fabri. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Desde acá, desde el periodo mesozoico, en el museo periodístico que encarno. ¿Qué tal? ¿Cómo va? No, es maravilloso poder charlar con vos. A ver, lo presento como hincha platense, pero la idea es hablar con Alejandro de Platense, fútbol, periodismo, de la vida misma. Te decía uno de los tantos hinchas, porque bueno, inmediatamente me acuerdo de un compañero de secundaria que, Mirá. imaginarás, Alejandro, que acá, Costa Atlántica, Necochea, que venga alguien y diga soy hincha de Platense, a nosotros nos parecía raro. Y sí. Bueno, era un pibe que había venido de Buenos Aires y que había traído los colores con él, y nos decían, él defendía siempre hincha platense. Cuando salió campeón platense me acordé de él, le mandé saludos. Y Diego Pérez, otro que yo conozco, que es otro gran hincha de Platense. Contame Sí, un poco cómo vibraste, cómo viviste esto de Platense campeón del fútbol argentino. ¿Lo imaginaste alguna vez? no, no lo imaginé en primera división. Yo estaba conforme con haber vuelto a primera y con hacer campañas aceptables. Ya llegar a la final en el 2023 a Santiago del Estero fue muy lindo. Pero la verdad que este equipo nos sorprendió a todos y hizo una campaña impresionante. Nos fuimos a Santiago con mi hijo, con mi nieto, con muchos amigos, y lo disfrutamos muchísimo, por supuesto. Mi nieto tiene 15 años y yo le decía, este, volviendo en algún momento después del campeonato ganado, pensá, Lisandro, que vos a los 15 años lo viste campeón de primera división y yo a mis 15 años, en el año 71, Platense descendió por segunda vez en su historia y perdió la cancha de Manuela Pedraza y Kramer. O sea, fue todo al mismo tiempo. Después estuvo 5 años en ese momento nada más en la B y volvió a primera sin cancha y inauguró la cancha de Vicente López 3 años después, en el 79. Pero digo, en estos últimos años de jugar en la oscuridad más profunda que es la B Metropolitana, Platense en esa categoría sería Boca o River, y después ganar el ascenso en la B Nacional, que es durísimo, en el medio de la pandemia, por penales, bien de Platense, y ahora ganar el campeonato, yo ya estoy hecho, no necesito más nada. Seguramente me gustará ir a Montevideo o a Asunción o a Santiago de Chile para ver algún partido de Copa Libertadores, o si hubiese sido Sudamericana sería lo mismo, pero el premio mayor es la Libertadores. Y bueno, chocho, mañana vamos a la cancha, se va a llenar la cancha porque el plantel va a dar la vuelta olímpica con la copa, se le va a entregar una plaqueta a un par de jugadores que cumplen los 100 partidos en el equipo, Bien. y además la hinchada de Platense, salvo los que fuimos, que éramos más o menos 14.000 hinchas de Platense en Santiago, todos los demás no lo han visto a Platense, Claro, porque hemos claro. jugado de visitante todos los partidos. Claro. Entonces, Eh, es la oportunidad. Están algunos en los grupos de hinchas, algunos están quejándose porque la dirigencia puso un bono por única vez de 5.000 pesos. Muchachos, déjense de bromar. Una Vale, vez vale. que, Pero vale. claro, no, no ah, es nada, ¿viste? Los socios entran gratis a la cancha, el que quiere pagar la platea la paga, el que puede, y los demás vamos a la tribuna, y bueno, nada, y disfrutamos. Yo voy con mi viejo y mi abuelo en la espalda, sí. acompañándonos, y nada, es una alegría que no esperaba realmente, pero por cómo se dio, siempre digo la misma frase y ahí entra la cuestión del periodo mesozoico. Le digo a amigos míos y a muchachos más jóvenes, por supuesto, les digo, cuando pase el tiempo se van a acordar especialmente de esto, porque Platense le ganó a Racing de visitante, con River casi el árbitro logra sacarlo del partido, pero por suerte por penales lo pudo eliminar. Después le ganó también con lo justo a San Lorenzo, siempre de visitante, y en la final no dejó ninguna duda que era mejor que Huracán. Por lo tanto, ha sido un campeonato en ese sentido, como el Mundial de Qatar, digamos, inobjetable. Sos un hombre que le ha puesto palabras, que ocupás
el papel de comentarista, digamos, de análisis del juego. Bueno, Sí. a ver, ¿qué puedo contarle a la gente? Me imagino que en algún momento estarás planificando un libro de este título o no sé si lo tendrás ahí en tus No, planes. todavía no lo pensé eso, mirá, no Bueno, lo pensé. Escribí tantas notas de Platense en los momentos finales de esta liguilla, me sí. pidieron, salí al aire, parezco un candidato a diputado con chance de ganar, Has este, metido y medios como si yo le fueses el decía, técnico. claro, le decía, muchachos, llamen a otro. No, bueno, pero Diego Pérez también salió, después hay otros periodistas, y hay gente amiga de diferentes sectores del trabajo que son hinchas de Platense. Bueno, Bueno, pareciera que soy el único. pero escuchá, bueno, pero hay pocas personas que pueden tener un análisis pormenorizado de qué es lo que te voy a preguntar. La pregunta siguiente es, ¿pudiste Sí. encontrarle una explicación de por qué Platense sale campeón en este momento? Porque digo, no había salido campeón nunca. Que salga campeón esta vez tiene que tener una explicación. ¿Se la pudiste encontrar? Mira, se alinearon los planetas, es decir, se dieron todas las circunstancias juntas. Platense tenía un buen equipo, un buen plantel. De hecho, hace 2 años, hace año y medio, llegó a la final con Rosario Central, pero llegó de otra manera, llegó pasando por penales. Eliminó por penales a Huracán, justamente, en San Juan, y después lo eliminó a Godoy Cruz en San Nicolás. En la final fue todo muy parejo, Central hizo el gol, Platense tuvo varias chances para empatar, no pudo, se lesionó Pellegrino, que le rompieron la cara de un trompadón, el árbitro no se dio por enterado, tuvo que dejar la cancha en camilla a los 15 minutos del primer tiempo, pero bueno, ya está. Después el equipo siguió estando, con cambios de jugadores en algunos casos, siguió estando a la altura. El año pasado, si no fuera porque lo perjudicaron con Barraca Central y con Deportivo Riestra, Platense hubiera jugado la Copa Sudamericana y eso le hubiera quitado un poco de épica a lo de este año, Claro. porque Platense nunca jugó una Copa internacional. Entonces, si llegabas, digamos, hizo 57 puntos, un punto menos que Defensa y Justicia, que se clasificó. Y esos puntos que te robaron los jueces con el acuerdo del VAR, te dejó afuera. Y este año entró sexto entre 8, siempre estuvo bordeando el quinto o el cuarto puesto, lo perjudicaron en 2 partidos claves que le impidieron, pero bueno, cuando llegó y se clasificó, yo le decía a mi hijo, a mi nieto, ¿cómo pasamos acá? Nos toca Racing, después nos toca River, los dos de visitante, y Sí, sí. después nos toca, nosotros pensábamos Argentino Junior, que es uno de los clásicos de Platense, junto con Tigre. Bueno, Argentino quedó afuera por penales con San Lorenzo. Con mi nieto, que es muy afín, no sé por qué le gustan los números y todas esas cosas, me No me dice, imagino, era la próxima bueno, pregunta. eliminamos a Racing, había 60.000 personas en la cancha. En River había un poquito más de 80 y con los 50 de San Lorenzo hicimos casi 200.000 personas sin hinchas propios. Bueno, hubo otra cosa, se dieron esas circunstancias, pero además Platense no sufrió expulsados, no sufrió jugadores que se lesionaran. En los 4 partidos, Orsi y Gómez pusieron a los mismos 11 titulares Claro. y dentro de los suplentes los 5 jugadores que entraron fueron siempre los mismos. Es decir, no vivió ningún problema como tiene ahora Platense, por ejemplo. Bueno, alguno me decía, qué suerte, Taborda se lesionó ahora, después de que salimos campeones. Bueno, Taborda está con una lesión, no pudo jugar el partido por la Copa Argentina, no puede jugar, no jugó contra River, no puede jugar mañana contra Vélez y se verá si llega contra Argentinos Juniors. Y Rodrigo Herrera, que fue una de las figuras del equipo, tuvo una distensión de ligamentos en el partido por la Copa Argentina y tiene para 2 meses. Bueno, esas circunstancias no las vivió Platense y tuvo una dupla técnica con un cuerpo técnico que en su mayoría, sobre todo los técnicos y el ayudante de campo, Walter Zunino, son hinchas de Platense y se criaron en el club. Claro. Entonces lograron una conjunción, una unidad que es, no quiero decir irrepetible, pero casi. Le voy a dar paso a mi compañero del programa ahora, que te digo, tiene un parecido a vos porque son terribles memoriosos, Alejandro. Yo te tengo que decir que Pero él admiro, no se olvida las llaves como yo, ¿no? no, pero- Bueno, claro. admiro la memoria que tienen, porque, a ver, yo le cuento a la gente, el que pueda haber visto a Alejandro Fabri en su papel haciendo un programa o algún programa de radio, tele, lo que sea, no es que se acuerda de Platense porque es un hincha de Platense, te acordás de todo. ¿Cómo haces para acordarte de todo? Digo, No, pero no me acuerdo de todo. Mirá, con el tiempo la memoria va siendo más selectiva. sí, El fútbol ahora ha cambiado mucho. Tenés una cantidad de jugadores nómades que cambian de club permanentemente.
tenés 50 jugadores en un plantel, 5 cambios, la verdad que es mucho más difícil seguirles la carrera a tantos jugadores. Claro. Que antes tenías tenías 18 jugadores, 16, 20 en un equipo, se alternaban, tenías la comodidad de no tener cambios o de tener 2 cambios y después 3. Es todo más difícil. Pero digo, Yo ¿se me lo acuerdo de atribuís al muchas haber cosas. estado en la cancha, eso? Porque tenés una imagen como gráfica, cuando vos contás las cosas, tenés como Sí. lo contás, tiene que ver con haber estado ahí. Claro. En algunos casos sí, en otros casos no. A mí me pasa, por ejemplo, estoy en el programa o en los distintos programas que he hecho con compañeros, la mayoría son más jóvenes que yo, Sí, y me dicen, no, ¿te acordás el partido que Boca le ganó a River? Por ejemplo, juegan Boca y River, o Racing Independiente, supongamos. sí. Y me dicen, ¿te acordás el partido que le ganó con el gol del Piojo López? ¿O el gol lo hizo la Bruja Berti? No, no me acuerdo. De esos partidos no me acuerdo. Transmití tantos partidos, sí me acuerdo por supuesto de algunos, Boca River, Racing Independiente, pero en general mi mente los descarta, como no me interesa lo que le pase a esos equipos en el fondo, Claro. trato de estar, por supuesto que trato de estar atento al, no vivo el mundo Bober, ¿viste? No me interesa, no van a contar conmigo todos estos yuppies que manejan los medios y que creen que el fútbol argentino es el fútbol uruguayo, donde el 80% de la gente es de 2 equipos. Acá la mitad del país es de otros equipos y está absolutamente harta de esta manera de tratar el fútbol como si fuera Boca River. Acá han presentado a Paredes como si fuera la encarnación de Maradona o de Messi. Déjense de bromar, muchachos. Un buen mediocampista central que en el momento del hambre que tiene Boca, claro, es un momento ideal porque llega y hay que darle manija y darle manija. Y lo mismo con Juanfer Quinteros, que se fue de River porque ya no daba para River. Entonces seguimos con lo mismo. Y bueno, no cuenten conmigo. Por suerte, a ver, esto me pasa con muchos hinchas y mucha gente que es de otros equipos, inclusive de Independiente, de Racing, de San Lorenzo, de Newell's, de Central, y me dicen tan hartos como yo, y como muchos periodistas, ¿no? Ale, te consulto por un tema neural para el que mira el fútbol, que es el formato del torneo. Y no es por bajarle el precio y no relacionarlo concretamente con que Platense fue campeón en una definición mano a mano, octavos, cuartos, semifinal. Sí. Pero digo que quizás para muchos equipos un torneo largo genera otro tipo de planteo en el año con tantas copas y demás. ¿Tenés una posición definida sobre torneo largo en la Argentina? ¿Qué bueno sería estos 20 equipos y todos contra todos? ¿O celebrás este tipo de torneos en donde un poquito se le abre la llave a cualquiera que en 90 minutos en el fútbol todo puede pasar? Es que efectivamente se le abre la llave a cualquiera, porque lo ha ganado Colón, lo ha ganado Tigre, y en otras épocas, a ver, yo tenía 11 años cuando Platense ganó el Metropolitano, la zona B, y jugó la semifinal con Estudiantes y perdió 4-3, y después Estudiantes le ganó la final a Racing. Sí, yo a ver, el enorme grueso de periodistas que trabajan en el fútbol es hincha de algún equipo. No existen No. los periodistas que son hinchas de la selección argentina, como dicen algunos. Todos somos de la selección argentina, pero todos nos metimos en el fútbol porque tenemos cariño por una camiseta, nos simpatizan otras, nos caen mal algunas. La verdad que no vamos a descubrir nada si decimos que un torneo de 18 equipos o de 20, de 38 fechas, le permite a los equipos con más poderío económico y con un plantel más largo pelear el título. Si bien Argentino Junior, Estudiantes de La Plata, Quilmes y alguno más han ganado los campeonatos largos, esas fueron excepciones, no pasó siempre. Entonces, para mí lo que era bueno eran el apertura y el clausura de 19 fechas, donde todos los equipos ahí podían pelear, tenías 2 opciones en el año. Al mismo tiempo les digo que no me parecía mal un torneo largo de una sola rueda de 27 fechas, ahora sería de 29 fechas, porque hay 30 equipos, me gustaría que hubiera menos, por supuesto. Y después una Copa de la Liga, pero bueno, la AFA modifica todo, le pone promedio a una Copa, después le llama apertura y clausura, pone 2 torneos iguales. Yo entiendo que yo creo que los dirigentes de los clubes más poderosos que están acostumbrados a pelear títulos se molestaron, no con Platense, con Patronato que ganó la Copa Argentina, con Colón, con Tigre, con Talleres, con Platense. Ellos quieren el fútbol de los años 30,
donde les puedo contar una pequeña anécdota, Sí, donde claro. pasaba lo que me contó a mí cuando hicimos el libro de los 75 años de Platense en 1980. Bueno, yo tenía 23 años y no, nunca estuve adentro del club porque vivo en un barrio muy alejado de donde está la cancha de Platense. He vivido siempre en Caballito, en Boedo, en San Telmo, en la zona sur de la capital. Pero bueno, íbamos igual con mi viejo, que siempre decía, ¿por qué estamos tan lejos? Bueno, nada, no pasaba nada. Pero cuento esto, en ese momento me encargaron a mí, yo trabajaba en la revista Goles en ese tiempo, y empezaba a trabajar en Clarín, me encargaron que juntara jugadores viejos, eran jugadores de la década del 30 y de la década del 40, y les hiciera una cantidad de preguntas para el libro, una especie de mesa redonda con 4 o 5 jugadores de aquellos años. En esos años Platense jugaba siempre en primera, Platense asciende en 1913 y recién desciende por primera vez en el 55. Bueno, lo junté en un bar, ahí por la zona de la cancha vieja de Manuela Pedraza, y empezaron a contar algunas anécdotas. Yo tenía el grabadorcito chiquito, anotaba, y en un momento dado yo conocía mucho menos de la historia del fútbol argentino que lo que fui investigando después. Entonces les pregunto, ¿era cierto que a los equipos chicos los perjudicaban tanto cuando iban a la cancha de un poderoso? Y había un jugador, Cataldo Espitale, que fue número 5 de Platense en la década del 30, jugó toda la década, todos jugadores que pasaron por la selección. Algunos jugaron un partido, otros 5, otros 10. Cataldo Hospitale lo frenó a los compañeros y se paró ahí en la mesa, un tipo de 70 años ya mayor, y me dice, mire pibe, le voy a dar un ejemplo. Si en el año 40 el número 9 de Chacarita, Palomino, yo después miré y efectivamente el número 9 de Chacarita en 1940 se llamaba Palomino. Palomino entraba al área de Boca en la Bombonera recién inaugurada, y el número 2 de Boca, José Marante, que sí era conocido, había sido el 2 de Boca, le pegaba un balazo en la cabeza cuando venía con la pelota. El árbitro, el árbitro solamente podía cobrar penal si encontraba la bala. Bueno, le agradezco, Eh, Espitale, le dije yo, no me acuerdo qué Ya le está, dije, ejemplo, pero claro. bueno, esas cosas pasaron. Alejandro, decí que, bueno, para todo esto que estás hablando y para la solución de nuestro ánimo, de nuestros corazones, apareció el VAR. Eh, Bueno, Me gusta, No, porque no, no, a no. propósito se lo hago con esta tonalidad, porque supuestamente vino a solucionar esas cuestiones en el fútbol y el VAR hoy, bueno, soslayaste en alguna o dijiste en alguna de tus respuestas lo perjudicado que pudo haber sido Platense u otros equipos. Digo, ¿qué opinión tenés de este nuevo formato del árbitro yendo a ver un video? Digamos que no es el fútbol al que estábamos todos acostumbrados. Pero yo estoy de acuerdo con el VAR, me parece bien, lo veo utilizarse bastante bien en otros países, no en la Argentina. A veces sí, no discuto que a veces, por ejemplo, el penal que le cobran a Racing, el penal de Maravilla Martínez el otro día a Bruera, Sí, para Barraca Central, para mí fue penal, claro. está bien cobrado, más allá de que la Molina defina o no defina, el VAR lo llama, lo que pasa que es Barraca Central, al que han ayudado en varios partidos, pero quedó claro que inclusive el gol de Maravilla Martínez está levemente adelantado. No se fijaron en eso porque queda invalidada la jugada a partir de que sancionan penal en la claro. acción anterior, que es la falta de Adrián Martínez. El problema es quién maneja el VAR. Es decir, si ustedes se fijan, porque las decisiones el nombre de los que manejan el VAR salen publicadas, son oficiales, la gran mayoría de los que manejan el VAR son árbitros del ascenso o árbitros de campaña discreta, siendo generosos, en primera división, que han encontrado un lugar para refugiarse en el VAR. Y bueno, si el árbitro no aplica bien el reglamento cuando dirige y es enviado al VAR casi como si fuera en penitencia, estamos en presencia de un problema, porque ese mismo árbitro que no puede discernir, siempre pensando que son todos honestos, cosa que no es así, esto está claro. No vamos a hablar, yo no soy de ocultar ningún sentimiento ni de pensar nada, pero hay infinidad de ejemplos en el fútbol argentino de corrupción en el fútbol. ¿Por qué le vamos a pedir al fútbol una garantía de honestidad en un país donde la corrupción campea en todos los lugares? Por supuesto, no son la mayoría, no son todos,
tienen derecho a equivocarse los árbitros también. El partido que dirigió Falcón Pérez con Platense y River, donde omitió una cantidad de cosas muy groseras que por suerte fueron vistas por todo el público y lo puso a Platense como el perjudicado delante de la opinión pública, no es un caso, pero en general hay situaciones menores que son definidas por el VAR y bueno, ahí está el problema, es decir, ¿quiénes son los que van al VAR? En el Nacional B hay una cantidad de partidos con situaciones increíbles, insólitas, y no hay VAR. Claro. En el fútbol de primera se cuidan un poco más, pero también han pasado cosas que son bochornosas. Y no es la primera vez, porque en el año 48 el gobierno nacional expulsó, sacó a los árbitros de primera división por sospechas fuertes de corrupción, llegaron los árbitros británicos que dirigieron 4 o 5 años y curiosamente las tablas de posiciones cambiaron, porque los árbitros británicos no tenían acceso al poder económico que podía ser un Boca, un River, un Racing, y No, no eran a los corruptos. beneficios que podía traer, ¿no es cierto? Claro. Me gustaría plantear el tema selección argentina, mundiales de fútbol, un poco estamos a un año. Sos alguien que ha escrito muchos libros en esa referencia de curiosidades de mundiales, historias muy particulares de cómo ha evolucionado el fútbol y sobre todo aprovecharte en esto de que pudiste ver a la selección del 78, del 86, viste que se pone esta situación de cuál fue mejor cada cual en el contexto, pero esperabas, no te quiero meter ahí, pero No esperabas, tengo problema, no, no tengo problema en contestarte nada, pero pero quiero tenemos aprovechar, ese problema de querer comparar claro, siempre. La eh, verdad que no le veo mucho sentido, porque fueron momentos diferentes. Yo creo, perdóname, yo creo que esta selección superó todo lo que hicieron la del 78 y del 86, bueno, porque en los últimos 3 partidos, un poco como ganó Platense el campeonato, los últimos 3 partidos, con otro nivel de fútbol muchísimo más alto, la selección argentina fue ampliamente superior a Países Bajos, a Croacia y a Francia. Terminó definiendo por penales por algunas debilidades defensivas y que también los rivales juegan. Pero lo que hizo la selección en Qatar, yo creo que también es irrepetible. No hay manera de lograr lo mismo, ¿no? En yo, ese sentido lo digo. yo iba más un poco a esta sensación de que así como viste las que se habían dado en positivo, viste también muchas otras historias en las que en la previa teníamos el plantel para ser campeón y no se daba por esas circunstancias. Digo, tenías un poco esa sensación de que no iba a pasar, que ya con Messi a esta altura y de las oportunidades que se habían perdido, no se iba a poder concretar. ¿Eras tan optimista como otros previo al Mundial de 2022? ¿Te sorprende ese momento que logró el seleccionado argentino? Bueno, previo al Mundial era un candidato, yo me conformaba, me lo han preguntado varias veces, y yo me conformaba con llegar a semifinales, decía que hasta ahí ya estaba hecho. Es un poco lo que le decía de Platense, que jugase en primera, que estuviera en una buena campaña, me alcanzaba. Pero la selección fue creciendo, fue rara la derrota contra Arabia Saudita, fue medio un susto. Argentina le pasó en el empate con Italia en México, le pasó en el 78 en la derrota con Italia también, en la cancha de River, pero bueno, se fueron dando, también se fueron alineando los planetas. Hubo una sintonía casi perfecta entre todos, eran buenos rivales, pero los partidos que hizo la selección quedaron en un nivel altísimo. Yo creo que hay un tema básico. Si hablamos del 78, yo que tenía 21 años y me acuerdo perfectamente, tengo que hablar de Filioli y de Kempes. En el 86 tengo que hablar de Diego, por supuesto. Pero en la selección del 2022 no tengo un jugador, no me alcanza solamente con Messi. Hay otros jugadores y me da la sensación que ahí sí hubo un equipo, una sociedad entre todos, adentro y afuera de la cancha, que hizo que fuera todo inmejorable. Yo no le pido ya más nada a la selección, a este grupo. Si logran llegar muy arriba sería maravilloso, pero no me preocupa, ya lo que hicieron hecho está. Y un poquito también te aprovechaba para decir que después del 78 hubo un gran equipo que no pudo en el 82, en el 90 se llegó a una final. ¿Cómo lo ves al equipo de cara a esto difícil de sostener esos nombres que lograron el título e ir mechando lo que se hizo bien en la Copa América, pero ahora para un Mundial siempre es distinto? Siempre es distinto, todos le van a querer ganar, no tenés un crack de la categoría de Messi, no tenés un goleador de la categoría de Lautaro y de Julián Álvarez, no salió ningún otro,
Lo bueno es que en general en la mayoría de los países tampoco han aparecido esas figuras. Sí aparecieron varios chicos muy buenos en Francia, en Portugal y en España, pero habrá que verlos. No es sencillo enfrentar a la selección argentina con esa camiseta, con ese apoyo demencial que tiene el público argentino, que es muy fuerte en la selección porque hay un choque de culturas con otros países. Acá en la Argentina todos los hinchas creen que van a salir campeones con su equipo, alientan de una manera desmesurada, le piden a los jugadores de hoy, que son de 6 puntos en su enorme mayoría, que hagan cosas que hacían otros jugadores mucho mejores con esas mismas camisetas. Y vos le explicás que no lo pueden hacer, que hacen lo que pueden. Y este es el fútbol que tenemos, ¿no? Yo sigo siendo optimista con la selección, pero no estoy en condiciones de pedirle mucho más a este grupo. Además están las 2 Copas América. La verdad que es muchísimo lo que han hecho. Alejandro, quiero ir agradeciéndote, por supuesto, el tiempo, cerrando la nota para no Sí. limitarte más la mañana de este viernes, pero tengo 2 preguntas importantes para hacerte. Una tiene que ver con el periodismo, que la voy a dejar para el final. La otra tiene que ver con que este fin de semana va a marcar un antes y un después, creo yo, del fútbol argentino. No sé si histórico, como dijo Chiquitapia, pero regresan los hinchas visitantes. ¿Qué opinión te merece para esta calificación que le dio el presidente de la AFA? Para mí le quedó grande como momento histórico, lo charlábamos un poco con Adrián hoy cuando escuchábamos el audio de Tapia. Pero bueno, esta es una reflexión sobre la vuelta de los hinchas visitantes. Bueno, yo no la defino como una vuelta histórica porque ya se ha probado, ha habido casos en estos últimos años de algunos partidos que han tenido público visitante. El eufemismo ese de neutrales es una tontera que no tiene sentido. Se ha probado en determinados lugares del interior, no en la capital federal, pero sí en otros lugares. Me parece bien, pero es una cuestión otra vez que nos lleva a la diferencia entre poderosos y débiles. Es decir, la gente entiende y justifica que River y Boca, o a lo mejor Racing, o a lo mejor Talleres de Córdoba, o a lo mejor Rosario Central, o Newell's Old Boys, o Independiente, te digan, no, yo visitantes no voy a permitir porque nosotros llenamos la cancha. Entonces es un concurso de poderosos a ver quiénes llenan la cancha, y eso sí, que los otros no vayan. Yo tendría que decirles desde mi soberbia, bueno, Platense jugó con 200.000 personas en contra y salió campeón y no había nadie de Platense, pero no es el caso. Si me preguntás a mí, hincha, yo te digo, no puedo ir a jugar a ver a Platense a la cancha de River, que queda a 25 cuadras de la cancha de Platense, que no vengan los de River a la cancha de Platense. Te Ok. digo lo mismo. Debería ¿Por haber qué una van a venir? reciprocidad, lo charlábamos hoy. Por supuesto. A ver, o descubrimos ahora que River y Boca llenan la cancha. No tiene sentido. Yo he ido muchas veces a las canchas de los equipos grandes. Era chico, era otro fútbol, no se televisaba, no había demasiadas atracciones para hacer un domingo, salvo ir a la cancha. Pero la verdad que no me gusta. Después dicen, los clubes van a perder plata. Bueno, en algunos casos, clubes que tienen una cancha muy grande, no sé, Huracán, por ejemplo. Huracán tiene una tribuna popular que es de las más grandes. Entran creo que 19.000 personas. Bueno, 19.000 entradas es una plata. Pero meter 5.000, 6.000 personas en una popular como la cancha de Platense, que atrás del arco, el lado de la vía, ahí puede ir la hinchada visitante, no lo necesito porque hoy se llena esa tribuna Claro. con los socios. Me parece bien el paso adelante. Quiero ver qué pasa en el momento que se agarren 2 barras. Está bien. 2 barras con este gobierno demencial que te dice que este es el mejor gobierno de la historia, la mejor ministra de Seguridad de la historia, el mejor ministro de Economía, y se está cayendo todo a pedazos. Acá hay una pelea política también entre el gobierno de la provincia con el grupo de dementes que gobiernan este país. Bueno, eso es un combo al que estamos acostumbrados porque ha pasado muchas veces, ¿no? Y la verdad, ni se me ocurre pensar que puede haber público visitante en la segunda categoría, con 38 equipos Claro. y con los micros de los hinchas que van cruzando Buenos Aires o el Gran Buenos Aires y que tienen deudas o saldos pendientes de violencia con hinchadas de otros equipos que no juegan contra ellos. Pero la hinchada se convoca igual porque por acá van a pasar, no sé, los de Quilmes y nosotros somos Talleres de Remedios de Escalada y tuvimos una pelea en el año 2007 y ya van a ver, bueno, yo creo que son causas más profundas, más difíciles y más allá de decir algo, esto lo tiene que arreglar otra gente, ¿no? Y ahora sí la última. Sos uno de los mentores de todos quienes hoy tenemos 40 y pico de años y hacemos periodismo, intentamos hacer un poco de comunicación, radio, televisión, ahora el streaming.
En épocas de inteligencia artificial, en la cual parece que este nuevo método, esta nueva tecnología, viene a reemplazar todo lo que hay sobre la faz de la Tierra. ¿Qué haces con estas cuestiones? Digamos, ¿tratás de amigarte? ¿Te parás de la vereda de enfrente? Yo, a ver, te imagino con un Olivetti, ¿me entendés? Yo tengo tu foto con un Olivetti escribiendo las crónicas de un partido. Sí. Bueno, primero con la Olivetti y con Carbónico, cuando tenía que ir al interior. Por ejemplo, en el año 80 me mandaron a Puerto Rico a cubrir el preolímpico de básquetbol. Y yo tenía que, me llevé mi máquina portátil Olivetti, que la tenía mi viejo, compré carbónicos y mandé, después de escribir la nota, era una revista, la revista Goles, entonces tenía un poquito más de tiempo. Sí. Pero una vez que escribía la nota, me tuve que ir a la oficina de Telex a mandarla a Buenos Aires, había que conseguir el llamado telefónico, que no hubiera demora, que te atendieran en la editorial de Buenos Aires, que alguien levantara la nota, que la llevaran a la redacción, que la corrigieran. Bueno, todo lo que hoy te implica un rato, digamos, no sé, en el peor de los casos, 2 horas, como muchísimo. Yo soy de escribir rápido, estudié dactilografía en el colegio, nunca he tenido problemas en ese sentido. Te llevaba 10 horas, 12 horas. Cubrir un partido de básquetbol, yo tenía que salir, yo hice básquetbol muchos años, tenía que salir de la cancha para ir a buscar un teléfono para llamar porque no había celulares. Hoy está sentado en la platea. Cuando yo iba y daba el parcial, porque el básquet empezaba tarde y había que cerrar Clarín, por ejemplo, cuando volvía había hecho 10, 15 puntos cada equipo y yo no lo había notado. Bueno, todo ese tipo de diferencias que hay son gigantescas. La inteligencia artificial es un adelanto más, pero es un peligro también. Sabemos cómo se usa. De hecho, ahora mucha gente está viendo las consecuencias de este grupo de yuppies de Silicon Valley. Les recomiendo el libro del periodista francés que se llama Los arquitectos del caos, que explica cómo todo esto fue armado, no la inteligencia artificial, sino todo esto de la posverdad, de la fake news, de grabar a una persona en una situación difícil para ella porque le pusieron la cara a otro cuerpo. Todas esas cosas son muy complicadas. El periodismo, para mi gusto, está en vías de desaparición en algún lugar, porque en general los mayores de 45, los menores de 45 años, 50, no consumen diarios, no escuchan radio AM, casi no escuchan radio FM, leen menos, hay menos libros, no hay revistas. Es un problema para el periodismo. Y la inteligencia artificial, si no está con esta historia de la libre regulación, es una gran sanata de los poderosos, por supuesto, porque ellos manejan las cosas. Si ven la construcción de partidos políticos en Europa, los fascistas de Vox en España, los neofascistas que están en Francia con Marine Le Pen, los que están en Italia con Giorgia Meloni, todos amiguitos del presidente que tenemos, verán cómo se construye el neofascismo, la mentira y cómo se demoniza a gente que no es irrespetuosa. Hay otros que sí, pero que se dirige y trata de manejar las opiniones de una manera moderada, de poder discutir algo. Es un problema para el fútbol también, para cualquier deporte. La verdad que, bueno, como digo en algún momento, y mi hijo me mira, ¿cómo decís eso? Bueno, cosas que yo no llegaré a ver, por suerte. Bueno, es un lindo cierre de nota. Alejandro, gracias por tu tiempo. Que tengas un excelente fin de semana. Disfrutá de la cancha, disfrutá del título ahí con tu platense querido y te lo agradecemos eternamente. Bueno, les agradezco a ustedes. Ya volveremos a Necochea. Hemos ido varias veces. Con mi mujer la pasamos bárbaro. Yo hacía mucho tiempo que no iba. Ahí de la mano de Santiaguito Veiga y alguna persona más, y la pasamos muy bien. Así que ya nos veremos. Cuando estés por acá, invitadísimo al estudio para charlar un poco de fútbol, como siempre. Abrazo grande. Muchas gracias, hasta luego. Alejandro Fabri, bueno, un lujazo que nos dimos, charla de fútbol, uno de los más famosos hinchas de Platense, pero además, bueno, charlando un poco de fútbol, la actualidad y hasta del periodismo, así que un lindo lujo que nos dimos en para nosotros, el tema del día del viernes, 11:10 de la mañana. Quiero actualizar la temperatura en la ciudad de Necochea, se viene un gran viernes, máxima de 18 grados.